El niño del metro. Dicen que en los túneles más antiguos del sistema de transporte colectivo Metro hay ecos que no pertenecen a ningún tren. Cuentan los trabajadores nocturnos que, cuando el último convoy se guarda y las luces se atenúan, se escucha la risa de un niño. No es una risa alegre, sino un murmullo agudo que parece deslizarse por los rieles como si viajara sin cuerpo. La historia comenzó a circular en los años 70, poco después de que el metro iniciara operaciones en la ciudad. En estaciones profundas, donde el concreto aún huele a humedad, algunos vigilantes aseguraron ver una silueta pequeña caminando junto al borde del andén. Siempre viste ropa antigua, como de otra época, y sus zapatos no hacen sonido al tocar el suelo. Hay quienes dicen que aparece sobre todo en la Ciudad de México cuando la lluvia inunda las calles y el viento se cuela por las rejillas de ventilación. Su figura se refleja en los cristales oscuros de los vagones detenidos. Pero cuando alguien se acerca, el reflejo permanece aunque el niño ya no esté ahí. Los conductores han reportado sombras que cruzan las vías segundos antes de que el tren avance. Al frenar, no encuentran a nadie, solo un balón viejo rodando lentamente hacia la oscuridad del túnel. Algunos pasajeros que viajan solos después de las 10 de la noche han escuchado pasos pequeños que lo siguen. Si aceleran el paso, los pasos también se apresuran. Si se detienen, el sonido cesa de golpe, como si jamás hubiera existido. Un estudiante juró que sintió una mano diminuta tirar de su mochila. Al girarse, vio a un niño con ojos enormes y expresión triste. Intentó hablarle, pero él señaló el túnel y susurró algo incomprensible. En ese instante, las luces parpadearon. Cuando la iluminación volvió a estabilizarse, el niño había desaparecido. Los policías asignados a ciertas estaciones cuentan que las cámaras de seguridad a veces captan interferencias. Entre la estática se distingue la silueta infantil caminando por las vías. Nunca aparece en los horarios oficiales, solo en la franja muerta entre el cierre y la madrugada. Un supervisor relató que escuchó llanto proveniente del túnel. Pensó que algún menor se había extraviado. Descendió con linterna en mano. El haz de luz reveló polvo suspendido y paredes húmedas, pero el llanto se alejaba cada vez que intentaba aproximarse. Era como si el sonido se moviera con voluntad propia. Hay una versión que afirma que el niño murió en circunstancias trágicas durante la construcción de una línea, que su espíritu quedó atrapado entre concreto y acero. Otros dicen que fue un pequeño extraviado en la multitud que jamás volvió a ver la superficie. Nadie coincide en la causa. Lo único constante es la sensación de que busca algo. Algunos trabajadores dejan dulces en un rincón del andén. Por la mañana, los envoltorios aparecen abiertos. No hay registros de roedores en esa zona, y las cámaras no muestran a nadie acercándose. Un conductor veterano relató que una noche vio al niño sentado al final del vagón vacío. Pensó que se trataba de un pasajero rezagado. Detuvo el tren en la siguiente estación. Caminó por el pasillo, pero el asiento estaba vacío y frío. Solo quedó un leve olor a tierra mojada. Hay estaciones donde el aire se vuelve más pesado, donde el silencio parece más denso que en otras. En esos lugares, dicen, el niño suele aparecer con mayor frecuencia. Una mujer afirmó que lo vio llorando junto a una columna. Se inclinó para consolarlo, pero al tocar su hombro sintió un frío tan intenso que le recorrió los huesos. El niño levantó la mirada. Sus ojos no reflejaban luz alguna, solo una profundidad oscura que parecía no tener fondo. La mujer retrocedió, y el niño se desvaneció como humo. En ocasiones, los trenes se detienen sin explicación técnica. Los sistemas funcionan correctamente, no hay fallas eléctricas registradas. Sin embargo, los operadores reportan haber visto algo cruzar frente a los faros. Algo pequeño, algo rápido. Los rumores se expandieron entre usuarios frecuentes. Muchos comenzaron a evitar viajar solos en los últimos vagones. Otros decidieron ignorar las historias, atribuyéndolas al cansancio colectivo. Pero incluso los más escépticos han sentido esa mirada invisible en la nuca. Un joven grabó con su teléfono mientras esperaba el tren. Al revisar el video, notó que detrás de él aparecía una figura infantil. La imagen duraba apenas un segundo, lo suficiente para distinguir una sonrisa pálida. Cuando regresó al lugar para intentar grabar de nuevo, su dispositivo se apagó sin motivo. Hay quienes aseguran que el niño no es malintencionado, que solo busca compañía, que su presencia es más triste que aterradora. Sin embargo, otros sostienen que su aparición precede a incidentes inexplicables. Puertas que se cierran solas, luces que revientan sin razón, ecos que repiten palabras que nadie pronunció. Un trabajador de mantenimiento afirmó que escuchó una voz infantil decir su nombre. Miró alrededor. No había nadie en el túnel.
solo el sonido distante de un tren aproximándose. Desde entonces, evita mirar directamente hacia la oscuridad cuando realiza inspecciones nocturnas, porque siente que algo lo observa desde el fondo, y que si sostiene la mirada demasiado tiempo, el niño podría aparecer justo frente a él. En las madrugadas más silenciosas, cuando la ciudad duerme sobre el laberinto subterráneo, hay quienes juran que se escucha un tren fantasma recorrer las vías sin estar programado, y en uno de sus vagones, iluminado tenuemente, viaja el niño mirando por la ventana hacia una superficie que ya no puede alcanzar. A medida que la leyenda crecía entre los trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro, comenzaron a surgir relatos más detallados y perturbadores. Un técnico electricista aseguró que, mientras revisaba un tablero en una estación profunda, escuchó el sonido de canicas rodando sobre el concreto. Pensó que era imposible, porque el acceso estaba restringido y cerrado al público. El sonido se repetía, avanzando y retrocediendo como si alguien jugara en la oscuridad. Cuando enfocó su linterna hacia el origen del ruido, distinguió una figura pequeña agachada junto a la pared. El niño levantó el rostro lentamente. No tenía expresión, solo una quietud que oprimía el pecho. El técnico parpadeó por el reflejo de la luz, y al abrir los ojos de nuevo, la figura ya no estaba. En otra ocasión, una jefa de estación comentó que recibió múltiples reportes de usuarios que hablaban de un menor caminando solo por el andén después del horario permitido. Revisaron las cámaras. En varias tomas, durante apenas unos cuadros, se veía una silueta infantil junto a las vías. Pero al ampliar la imagen, el contorno parecía distorsionado, como si no perteneciera del todo a este mundo. Algunos dicen que el niño aparece especialmente en estaciones antiguas como Estación Pino Suárez y Estación Valderas, donde los pasillos largos generan ecos interminables. Ahí, entre murales y túneles quebrados, se siente una presencia que no figura en ningún plano arquitectónico. Una noche, un guardia escuchó que alguien tarareaba una melodía infantil. La canción resonaba suave, casi dulce. El sonido provenía del túnel cerrado por mantenimiento. El guardia, creyendo que podía tratarse de un intruso, avanzó con cautela. La melodía se volvió más clara, pero también más distante, como si el cantante se alejara sin moverse. Al llegar al punto exacto donde el eco parecía concentrarse, el canto cesó abruptamente. En el suelo, junto a los rieles, encontró un pequeño carrito de juguete cubierto de polvo. No había registros de objetos extraviados similares. El carrito desapareció al día siguiente sin explicación. Una usuaria frecuente contó que siempre sentía que alguien se sentaba a su lado en los vagones casi vacíos. Al principio pensó que era su gestión, hasta que una madrugada sintió claramente el peso hundiendo el asiento. Miró de reojo, y vio a un niño con la mirada fija al frente. No parpadeaba. Sus manos descansaban sobre sus rodillas con una rigidez inquietante. La mujer intentó hablarle. Él giró la cabeza muy despacio. Su boca se movió como si pronunciara una palabra, pero ningún sonido salió de ella. Cuando el tren llegó a la siguiente estación, la puerta se abrió, un grupo de pasajeros subió, y el asiento quedó vacío. El personal de limpieza también tiene historias. Al barrer los andenes después del cierre, han encontrado pequeñas huellas marcadas sobre el polvo acumulado. Huellas que comienzan en mitad del pasillo y terminan abruptamente frente al borde del andén. Nunca conducen hacia una salida, nunca regresan sobre sí mismas. Un supervisor intentó racionalizar los hechos. Atribuyó las apariciones a fatiga, a la sugestión colectiva, a la oscuridad prolongada. Pero una madrugada, mientras revisaba un informe en la oficina de control, escuchó que alguien golpeaba suavemente la puerta. Pensó que era uno de los empleados. Al abrir, no había nadie. Solo un pasillo vacío iluminado por luces intermitentes. Cerró la puerta, y al volver a su escritorio, encontró un dibujo sobre su reporte. Era la figura de un niño sosteniendo un tren de juguete. El trazo parecía hecho con carbón. Nadie admitió haber entrado a la oficina. En la Ciudad de México, las historias urbanas se propagan con rapidez, pero esta parecía aferrarse con una fuerza distinta, porque no solo era un relato contado en voz baja, era una experiencia compartida por demasiadas personas. Incluso algunos pasajeros comenzaron a dejar juguetes pequeños en ciertos rincones, como una ofrenda silenciosa. A veces, los objetos cambiaban de lugar, aparecían alineados junto al borde del andén, apuntando hacia la oscuridad del túnel. Un joven periodista intentó investigar el origen de la leyenda, buscó archivos antiguos, revisó periódicos de los primeros años del metro, encontró menciones de incidentes menores, de pérdidas,
de sucesos que jamás fueron del todo esclarecidos, pero ningún registro oficial hablaba de un niño. Cuando decidió pasar una noche entera en una estación con permiso especial, llevó cámara, grabadora y linterna. Durante horas no ocurrió nada, solo el zumbido eléctrico y el goteo lejano de agua filtrándose por el concreto. Cerca de las 3 de la madrugada, la temperatura pareció descender de forma repentina. El periodista notó que su aliento se volvía visible en el aire. La grabadora comenzó a emitir interferencia, y entonces escuchó pasos, pequeños, arrastrados. Provenían del túnel. Enfocó la linterna hacia la oscuridad. La luz reveló una figura infantil de pie sobre las vías. El niño inclinó la cabeza. Su sombra se proyectó de manera imposible sobre la pared curva del túnel. El periodista intentó hablar, pero la voz se le quebró. El niño dio un paso adelante. El sonido del metal vibró bajo sus pies, aunque ningún tren estaba programado. La figura levantó un brazo y señaló hacia el fondo del túnel. Y en ese instante, un estruendo metálico resonó a lo lejos, como si un convoy invisible avanzara. La linterna parpadeó, la grabadora se apagó, y cuando el periodista volvió a encenderla, el túnel estaba vacío. Regresó a casa con el material registrado. Al revisar la grabación, solo se escuchaba estática, pero en medio del ruido, una voz infantil susurraba una palabra repetida una y otra vez. Una palabra que sonaba como una súplica. Desde entonces, el periodista nunca publicó el reportaje. Renunció semanas después. Y quienes lo conocen dicen que evita cualquier estación subterránea, porque jura que, incluso en la superficie, sigue escuchando pasos pequeños detrás de él. Y cada vez que voltea, por un segundo, cree ver al niño del metro observándolo desde la distancia, esperando que alguien finalmente entienda lo que intenta mostrar. Con el paso del tiempo, la historia del niño del metro dejó de ser solo un rumor entre trabajadores y comenzó a formar parte del imaginario colectivo de la Ciudad de México. Había quienes afirmaban que el niño no siempre se aparecía de la misma forma. A veces parecía un pasajero más, sentado en silencio con la mirada baja. Otras veces su figura era apenas una sombra pequeña proyectada contra los muros quebos del túnel. Un operador veterano, con más de 30 años en el sistema de transporte colectivo Metro, aseguró que la primera vez que lo vio fue en la cabina del tren. Era la última corrida de la noche. Las luces del túnel pasaban intermitentes frente al parabrisas. De pronto, distinguió algo en medio de las vías. Activó el freno de emergencia. El tren chirrió con fuerza, pero logró detenerse a tiempo. Frente a él, a pocos metros, estaba el niño. No parecía asustado. Solo observaba fijamente la cabina. El operador tomó el radio para reportar la presencia de un menor en zona restringida, pero cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Inspeccionaron el tramo completo. No encontraron rastro alguno, ni huellas, ni objetos, ni señales de intrusión. Sin embargo, el sistema registró la activación del freno como si algo realmente hubiera estado ahí. En estaciones como Estación Hidalgo y Estación Tacuba, los rumores se intensificaron cuando varios usuarios reportaron sentir que alguien les susurraba al oído mientras esperaban el tren. No eran palabras claras. Era un murmullo breve, apenas perceptible, pero suficiente para provocar un escalofrío inmediato. Una joven contó que, mientras bajaba por las escaleras eléctricas, vio a un niño parado al final del pasillo. Parecía mirarla directamente. Ella pensó que estaba perdido. Intentó acercarse, pero por más que caminaba, la distancia entre ambos no disminuía. El pasillo parecía alargarse de forma imposible. Las luces comenzaron a parpadear. El sonido ambiente se volvió opaco, como si estuviera bajo el agua. Y de pronto, el niño desapareció. La joven se encontró sola en medio del corredor, con el corazón latiendo con fuerza. Otra versión sostiene que el niño no siempre se muestra triste. Algunos dicen haberlo visto sonriendo. Una sonrisa demasiado amplia para su rostro pequeño. Una sonrisa que no transmite alegría, sino algo difícil de nombrar. Un guardia nocturno relató que una madrugada escuchó risas que resonaban en la bóveda del túnel. No eran carcajadas fuertes. Eran pequeñas, repetitivas, casi juguetonas. Se acercó con cautela. Al girar en una curva del túnel, vio al niño agachado, dibujando con el dedo sobre el polvo acumulado. El guardia se quedó inmóvil. El niño levantó la vista lentamente. Sus ojos parecían reflejar una luz que no provenía de ninguna lámpara. Sin dejar de sonreír, comenzó a retroceder, paso a paso, hasta fundirse con la oscuridad. Cuando el guardia se atrevió a acercarse al lugar donde estaba el dibujo, encontró líneas irregulares que formaban la silueta de un tren.
pero el tren parecía descarrilar hacia una zona negra, sin salida. En varias ocasiones, los sistemas de sonido del metro han emitido interferencias extrañas durante la madrugada, voces distorsionadas que no coinciden con ningún anuncio programado. En una grabación interna, se escucha claramente una voz infantil decir algo antes de que el audio se corte abruptamente. Los técnicos revisaron el archivo. No hallaron explicación técnica. El fragmento desapareció misteriosamente del servidor días después. Un grupo de jóvenes decidió grabar un video explorando la leyenda. Esperaron hasta el último tren. Se quedaron en el andén fingiendo revisar sus teléfonos. Cuando las puertas se cerraron y la estación quedó casi vacía, comenzaron a grabar. Al principio solo captaron silencio. Luego, un balón apareció rodando desde el túnel. Ninguno de ellos lo había llevado. El objeto avanzó lentamente hasta detenerse frente a la cámara. Uno de los jóvenes se inclinó para recogerlo. En ese instante, la pantalla se llenó de estática. Cuando el video volvió a enfocarse, durante una fracción de segundo, se veía al niño detrás de ellos, muy cerca, demasiado cerca. Los jóvenes huyeron del lugar sin recoger el balón. Al día siguiente, uno de ellos aseguró haber escuchado pasos pequeños en su casa. No volvió a hablar del tema. Hay quienes creen que el niño intenta advertir algo, que su presencia está ligada a un evento que ocurrió bajo tierra y que nunca salió a la luz. Algunos empleados antiguos mencionan un incidente olvidado en los primeros años de operación, un suceso que fue rápidamente silenciado. Los detalles son vagos, pero todos coinciden en que involucraba a un menor, y que desde entonces, en ciertos túneles, el aire se siente distinto, más frío, más denso, como si el concreto guardara un recuerdo que se niega a desvanecerse. En noches particularmente silenciosas, algunos operadores aseguran ver un tren detenido en una vía paralela que ya no está en uso. Un convoy antiguo, con luces encendidas tenuemente. En uno de sus vagones, sentado junto a la ventana, se distingue la figura del niño, mirando hacia el interior del túnel, esperando. Cuando el operador parpadea, el tren desaparece, y el túnel vuelve a estar vacío. Pero la sensación de no estar solo permanece, como si algo pequeño y persistente continuara caminando entre los rieles, buscando a alguien que por fin nos siga hasta el lugar donde todo comenzó. Con el paso de los años, algunos empleados comenzaron a notar que las apariciones no eran completamente aleatorias. Parecía haber patrones, fechas específicas en las que el ambiente se volvía más pesado dentro del sistema de transporte colectivo metro. No eran fechas festivas ni aniversarios oficiales. Eran días que no figuraban en ningún calendario conmemorativo. Sin embargo, los trabajadores más antiguos intercambiaban miradas cuando llegaban esas noches. Sabían que algo podía suceder. En la Ciudad de México, el subsuelo guarda capas de historia que preceden al concreto y al acero. Algunos ingenieros mencionaron que, durante la excavación de ciertas líneas, se encontraron vestigios antiguos, objetos enterrados, fragmentos de otras épocas. Quizá, decían en voz baja, no todo lo que se removió quería ser descubierto. Un archivista del metro decidió revisar planos originales y bitácoras de construcción. Encontró referencias a retrasos inexplicables en un tramo específico, maquinaria que fallaba sin motivo aparente, trabajadores que pedían cambio de turno por sensaciones extrañas. En una nota al margen, casi ilegible, alguien escribió que se escuchaban risas infantiles en los túneles aún sin terminar. El archivista sintió un escalofrío al leerlo, porque la caligrafía databa de décadas atrás, mucho antes de que la leyenda se hiciera popular. Una noche, durante un simulacro técnico, se ordenó detener completamente la energía en un tramo profundo. El silencio fue absoluto. Sin el zumbido eléctrico habitual, el túnel parecía una caverna interminable. En esa oscuridad casi total, varios empleados escucharon pasos. No provenían del mismo punto, parecían rodearlos. Uno de ellos encendió su linterna. El haz de luz recorrió las paredes húmedas, y entonces lo vieron. El niño estaba parado sobre una vía lateral que ya no se utilizaba. No parecía sólido del todo. Su contorno vibraba ligeramente, como si estuviera hecho de bruma. Uno de los técnicos dio un paso adelante. El niño levantó el brazo y señaló hacia una compuerta metálica cerrada desde hacía años. Luego bajó la mirada, y su expresión cambió. Ya no era solo tristeza. Era algo más profundo, una mezcla de miedo y urgencia. Las luces de emergencia se encendieron de golpe, y la figura desapareció. El equipo decidió inspeccionar la compuerta señalada. Necesitaron herramientas especiales para abrirla. El metal chirrió con un eco que se extendió por el túnel. Dentro encontraron un tramo antiguo,
sellado en remodelaciones posteriores. No había nada extraordinario a simple vista, solo polvo, cables obsoletos y restos de estructuras viejas. Pero uno de los empleados aseguró haber escuchado un suspiro apenas cruzó el umbral, como si alguien hubiera estado esperando que esa puerta se abriera. Días después, comenzaron a circular rumores de que el niño ya no solo aparecía en los andenes. Algunos usuarios afirmaron verlo reflejado en las ventanas mientras el tren avanzaba por túneles oscuros. Su rostro aparecía detrás del reflejo del pasajero, mirando hacia el interior del vagón. En una ocasión, una mujer tomó una fotografía casual de su hija dentro del tren. Al revisar la imagen, notó que, al fondo del vagón casi vacío, se distinguía otro niño sentado. La mujer estaba segura de que ese asiento estaba desocupado. El rostro del pequeño en la fotografía era pálido, sus ojos parecían demasiado profundos. La imagen se volvió borrosa al intentar ampliarla, como si el archivo se resistiera a ser observado con detalle. En estaciones como Estación La Raza y Estación Chabacano, algunos conductores reportaron ver a un niño parado muy cerca del borde del andén justo cuando el tren se aproximaba, siempre inmóvil, siempre mirando directamente al frente. Al frenar y abrir puertas, no había nadie, pero los sensores registraban una leve alteración de peso en el borde, como si algo ligero hubiera estado ahí unos segundos antes. Un psicólogo contratado para evaluar el estrés del personal entrevistó a varios empleados. La mayoría coincidía en detalles similares. El niño no hablaba claramente, no corría, no gritaba, solo observaba y señalaba. El psicólogo intentó atribuir las coincidencias a la sugestión, pero incluso él, durante una visita nocturna para comprender el ambiente laboral, sintió que alguien caminaba detrás de él en el túnel. Al voltear, no vio a nadie. Sin embargo, escuchó claramente una respiración pequeña y entrecortada, muy cerca de su oído. A partir de entonces, dejó de cuestionar tan abiertamente los testimonios. Algunos creen que el niño no busca asustar, que intenta guiar, que señala un punto específico bajo tierra donde ocurrió algo que jamás fue esclarecido. Otros temen que, si alguien logra descubrirlo, la presencia deje de ser solo una silueta distante, porque cada vez que el niño aparece, su figura parece más definida, más cercana, como si poco a poco estuviera encontrando la forma de permanecer más tiempo. En las madrugadas recientes, varios trabajadores coinciden en algo inquietante. Ya no solo escuchan pasos, a veces sienten que una mano pequeña roza la suya cuando caminan por los pasillos vacíos. No es un toque violento, es apenas un contacto frío, como el de alguien que no quiere perderse otra vez. Y en el eco profundo de los túneles, cuando todo parece en calma, algunos aseguran escuchar una frase casi clara, una petición suave, como si el niño del metro estuviera cada vez más cerca de ser entendido, o de que alguien finalmente lo siga hacia el lugar donde permanece aquello que lo ata a la oscuridad. Con el tiempo, la historia dejó de ser solo una colección de relatos dispersos y comenzó a sentirse como una advertencia persistente que recorría las entrañas del sistema de transporte colectivo metro. Los trabajadores más antiguos hablaban cada vez menos del tema, pero sus silencios decían más que cualquier testimonio. Había algo que todos intuían, algo que el niño intentaba mostrar desde hacía décadas. Una madrugada particularmente fría en la Ciudad de México, un equipo especial fue autorizado para revisar nuevamente el tramo sellado detrás de la compuerta metálica que el niño había señalado tiempo atrás. No era una inspección rutinaria, era más bien una necesidad colectiva de cerrar una historia que se negaba a morir. El túnel antiguo estaba más deteriorado de lo que recordaban. El aire era denso, el polvo parecía suspendido en el tiempo. Mientras avanzaban, las linternas iluminaban grafitis viejos y marcas de herramientas que habían quedado atrapadas en otra época. Uno de los técnicos notó algo extraño en la pared. Bajo capas de suciedad, se distinguía la silueta de una mano pequeña marcada sobre el concreto. No parecía reciente, pero tampoco parecía completamente antigua, como si el tiempo no hubiera decidido si borrarla o conservarla. El grupo continuó avanzando hasta llegar a una sección donde los rieles terminaban abruptamente. Ahí, el túnel se estrechaba, y el silencio era absoluto. Entonces lo vieron. El niño estaba de pie al final del tramo, donde la luz apenas alcanzaba. Su figura era más clara que nunca, no vibraba ni se desdibujaba, parecía casi real. Uno de los trabajadores dio un paso adelante, sintió el aire volverse más frío, más pesado. El niño levantó la mirada. En sus ojos ya no había solo tristeza, había un rastro de esperanza. Señaló hacia el suelo, justo donde los rieles se cortaban, y por primera vez,
habló con claridad. Su voz fue apenas un susurro, pero todos la escucharon. Decía que nadie lo escuchó aquella vez, que gritó, que intentó salir, que el ruido de la maquinaria cubrió su voz. Las descripciones de lo que ocurrió después fueron fragmentadas y confusas. Los archivos históricos revelaron que, durante la construcción de esa línea, hubo un incidente no reportado públicamente, un colapso menor, un área sellada apresuradamente para evitar retrasos. El registro oficial hablaba de daños estructurales, pero no mencionaba a nadie más. El equipo comprendió entonces que el niño no era una aparición sin propósito. Era un recuerdo atrapado bajo toneladas de concreto, un eco de algo que nunca recibió despedida. Mientras permanecían ahí, en silencio, el niño dio un paso hacia atrás. Su expresión cambió, ya no era de urgencia, era de alivio, como si el simple hecho de ser reconocido hubiera debilitado el peso que lo mantenía atado. Uno de los trabajadores murmuró unas palabras suaves, casi como una promesa de contar la verdad, promesa de no dejarlo en el olvido. El aire comenzó a sentirse más ligero, las linternas dejaron de parpadear, y la figura del niño empezó a desvanecerse lentamente, no como humo abrupto, sino como niebla que se disuelve con la primera luz del amanecer. Antes de desaparecer por completo, el niño miró por última vez hacia el grupo, y por primera vez, su sonrisa fue distinta, no era inquietante, era tranquila. Después de esa noche, los reportes de apariciones disminuyeron. Las cámaras dejaron de captar siluetas fugaces. Los operadores ya no activaban frenos de emergencia sin motivo. El túnel sellado fue documentado oficialmente. Se hizo un registro interno del hallazgo. No apareció en los periódicos. No hubo comunicados públicos. Pero dentro del metro, todos supieron. Algunos empleados comenzaron a dejar flores discretas en una pequeña grieta del túnel antiguo, no como ofrenda de miedo, sino como recuerdo. Desde entonces, quienes viajan en los últimos trenes dicen que el ambiente se siente diferente, más sereno. Sin embargo, en raras ocasiones, cuando la ciudad guarda silencio absoluto y el último convoy se desliza por las vías, algunos pasajeros creen ver, reflejado en el cristal, la silueta de un niño sentado junto a la ventana. No parece triste, no señala nada, solo observa cómo el tren avanza por el túnel, y antes de que la luz cambie o el vagón llegue a la siguiente estación, la figura se desvanece, como si finalmente hubiera encontrado descanso bajo la vasta red subterránea que atraviesa la ciudad. Pero el eco de su historia permanece, recordando que, incluso en los lugares más transitados y ruidosos, hay memorias que laten bajo el concreto, esperando que alguien, algún día, las escuche. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.